quién está dentro de este régimen y quién está excluido dentro de este régimen. De las filminas que hemos pasado hasta aquí, lo que creo que es más conveniente que sepan quién está excluido. Está excluido el personal administrativo, técnico, jerárquico de supervisión, como decía, el contador, el gerente de compras, la secretaria, la telefonista. Está excluido obviamente quien resulte propietario, no puede decir, no, que a mí se me aplique esta ley. Esta ley tiene beneficios para la gente que ejecuta obra en el lugar de obra, ¿verdad? Excluye a la administración pública, si la administración pública lleva obras públicas, no se le aplica este régimen legal, y se excluye también a las empresas del Estado. Seguimos con la siguiente. Pasa, Magda. Esto es fundamental, y hemos tenido muchísimos casos en el estudio, donde las empresas han omitido, ya sea por una desinteligencia con el contador, ya sea por un tema de organización, han omitido registrarse en el IERIC, y han recibido inspecciones de los inspectores del IERIC, y han advertido de esta situación, y han tenido una sanción administrativa, ya sea por no estar registrado el empleador en el Instituto de la Construcción, o por no haber registrado a sus empleados. Esto conlleva a sanciones de índole administrativa que luego tienen una consecuencia económica para el constructor. Vamos con la siguiente. Es aquí que es importante y es distinto al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, que los empleadores registrados en el ámbito de la construcción deben hacer una contribución del 4% que va a un fondo destinado a las épocas en que los trabajadores afectados a la construcción, registrados en el IERIC, presenten una situación de desempleo. Pasamos con la siguiente. Cuando la ley se crea, es una ley de la década del 70, hablábamos de una libreta, papel, como uno a veces piensa en la libreta de la universidad, o como, bueno, hoy día es una tarjeta con un chip, con magnético, que se le da a cada trabajador una vez registrado, tanto el empleador como el trabajador. Este chip con información tiene para qué empleadores trabajó, qué ART lo cubre, qué aportes se le han realizado, en qué periodos ha recibido. Entonces esa información la nuclea el IERIC. Pasamos a la siguiente. Es importante que sepan que todo esto se hace porque cuando uno trabaja en un lugar tiene cierta estabilidad, en cambio en las obras se termina la obra y se termina el trabajo, entonces tienen que tener un margen como para que los cubra durante ese periodo, ¿no? Claro, por eso esta filmina les explica este aporte obligatorio que debe hacer el empleador es para las situaciones de cese laboral. Mientras que en el régimen de contrato de trabajo nosotros sabemos que hay contratos por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, generalmente en las obras se sabe que se contrata a una persona para hacer un trabajo concreto, y hasta que vuelve a estar en condiciones de recibir salario porque está prestando tareas, puede percibir un salario, una compensación económica por ese tiempo de desempleo. Pasamos, Magda. No quiero entrar en detalle porque si no, no vamos a tener mucho tiempo con la explicación. Lo mismo pasa en los casos del despido. Se le abonará directamente al trabajador, pero no desde el mecanismo que habitualmente conocemos de la Ley de Contrato de Trabajo, sino desde las indemnizaciones y características de pago en caso de indemnización previstas especialmente en la Ley de 22.250. ¿Sí? Y por eso se registra todo a través del IERIC y con esta tarjeta que cada trabajador debe presentar, ya sea cuando inicia una actividad en obra, ya sea cuando finaliza esa actividad en obra porque realmente terminó la actividad, o porque fue despedido, o porque fue afectado por un accidente de trabajo. Mucha gente de la actividad de la construcción suele cesar en sus funciones muchas veces por alguna situación de accidente o enfermedad profesional. Seguimos, Magda. ¿Sí? Esto es lo que les comentaba, muchas veces el incumplimiento, porque muchas veces
bueno, sí, después me doy de alta en el IERI porque me piden un montón de cosas, qué sé yo. Muchas veces el incumplimiento uno lo ve desde mi actividad profesional que las constructoras lo subestiman. Pero después nos hemos encontrado con situaciones donde, bueno, sí, fueron sancionados, tuvieron que pagar multas importantes, o consiguieron una clausura de la obra por haber incumplido con esta cuestión administrativa de estar inscrito en el IERIC. Y las obras tienen un plazo, tienen un tiempo. Uno dice, bueno, yo voy a construir un edificio en 2 años, 3 años, y trata por todos los medios que esos 3 años sean de actividad continua, ininterrumpida del trabajo en obra para lograr el objetivo. Cuando empiezan a dar las situaciones legales que nos complican la obra, ya sea porque tenemos una clausura, porque hay algo que no está conforme a los planos, ya sea porque recibimos una inspección de WOCRA o de SRT, o recibimos una inspección de IERIC, o del Ministerio de Trabajo de la ciudad, y nos empiezan a clausurar ahora, todos esos plazos que uno tenía en mente y con los cuales iba a concluir la obra, van a ver afectado el desarrollo tanto fáctico, ¿no?, de construir, lograr el objetivo de terminar la obra, como así también económicos, ¿no?, el impacto es económico. Seguimos, Magda. Bueno, esto vuelve nuevamente las obligaciones del empleador con respecto a controlar y informar al IERIC, ya sea tanto las ausencias como abonar correctamente. Ustedes cuando esta filmina habla de la libreta, porque la ley usa esa terminología, lo que pasa es que luego una resolución del IERIC de hace unos 10 años más o menos cambió por una tarjeta, lo que pasa es que la ley sigue usando el término, la ley está redactada hace muchos años, se habla de libreta, pero lo interesante de este tema es que es un régimen legal específico de los trabajadores de la construcción que tiene particularidades, tiene beneficios para los trabajadores de la construcción, incluso tiene beneficios para los empleadores que se encuentren debidamente inscriptos. Mientras que cuando no están inscriptos, las sanciones por los incumplimientos son altas. Volvemos a pasar. Bueno, estos aspectos son similares a la ley del contrato de trabajo, tanto en esta ley como en la de contrato de trabajo, la obligación del trabajador de dar aviso de cualquier tipo de enfermedad o accidente al empleador, porque si no, bueno, lo ponen en una situación de perder la remuneración o perder incluso la prestación en caso de desempleo. Pues estamos mal. Y esto es fundamental para distinguirlo, porque uno puede llegar a confundir muchos aspectos. Uno puede contratar a una persona para una función específica, y esa persona hacer una locación de obra y emitir una factura. Por eso hacemos la distinción con el tema de impuestos en general de los profesionales que prestan servicios de manera autónoma. Profesionales que ejercen la profesión de manera liberal, como puede ser un médico, un arquitecto, un ingeniero, un abogado, generalmente están inscritos y tienen un quit, que es una clave única de identificación tributaria. Dame la otra diapositiva, por favor. La que habla del quit. Mientras que todos los trabajadores en relación de dependencia, sin importar si es ley de contrato de trabajo o es este régimen especial de la ley 22250 de la construcción, tienen un quit. No hay problema, no hay problema. Tienen un quit, que es una clave única de identificación laboral. Dame de vuelta la del impuesto. Gracias, por favor. Mientras que el profesional independiente, ¿sí?, autónomo, tiene que tributar impuesto de ganancia, patrimonio, o sea, patrimonio es bienes personales, o impuesto a los ingresos brutos, más el IVA, si se encuentra dentro de la categoría de responsable inscripto en IVA, distinto es si está como monotributo, que paga el monotributo, y paga su propia jubilación. Sí, sí, vamos con la siguiente. No, digo que eso es lo que nos va a pasar trabajando como arquitectos, ¿no? Como profesionales de la construcción. Sí, en forma independiente. Porque puedo estar contratada como arquitecto en Criba, en una gran empresa constructora, y voy a tener un quit, y voy a tener un aporte a una obra social, que puedo estar afectado a la 22250, pero si soy personal jerárquico no estoy afectada a la 22250. Dependerá la categoría o la jerarquía que tenga dentro de la relación de empleo. Más los aportes patronales, más completar con
con la jubilación. Generalmente cuando uno trabaja en relación de dependencia tiene un recibo de sueldo, mientras que cuando uno trabaja en forma independiente no tiene un recibo de sueldo, tiene una declaración anual de ganancias o tiene una pago constante mensual del monotributo, una categoría de monotributo. ¿Por qué sirve saber esto también? Porque muchas veces uno dice, quiero abrir una cuenta en un banco, y en el banco me van a pedir un montón de información para el caso que uno trabaje en relación de dependencia, recibo de sueldo, demás, información, si uno no trabaja en relación de dependencia, es autónomo, constancia de quit, declaración anual de ganancia, constancia de pago de monotributo si tengo la categoría de monotributo, recibo, facturación, etcétera, ya sea para abrir una cuenta bancaria, para sacar una tarjeta de crédito o para sacar un crédito, ya sea personal o hipotecario, que lo vimos la semana pasada con la clase de reales. 15:49. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? No le quiero robar minutos a Darío, porque el tema de Darío es alucinante. Pero ¿a alguien le quedó una duda con respecto a la forma de trabajo, eso? No. Bueno. Entonces ahora sí con Darío todo lo que es seguridad y higiene. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante todas las cosas que planteaba Laura. La verdad que estuve tomando nota de algunas cosas que me gustaría destacar. Yo, chicos, voy a ir avanzando. Lo que sí les pido, por favor, cualquier duda, cualquier cuestión que quieran frenar, está abierto el chat o por los canales que ustedes se manejen, así podemos hacerlo interactivo. ¿La manejo yo o la manejas vos, Magdalena? No, vos. Listo, ahí estamos, bien. Algunas cuestiones que me parece muy importante lo que mencionó Laura, destacar. Esto del régimen de la ley 22250, chicos, es fundamental porque nosotros como sector de la construcción hemos podido alcanzar esa situación que permite mucha flexibilidad dentro de lo que es el mundo del trabajo dentro de las obras, con todo lo que ello implica, y la verdad es que nos permite elementos muy, muy interesantes. Y es una ley que tenemos que de alguna forma defender como profesionales y como sector de la construcción. Entendiendo esta importancia que tiene el Fondo de Desempleo como mecanismo de indemnización atento a la particularidad de las obras. Todas estas cuestiones de alguna forma siempre se vinculan con lo que vamos a ver ahora, que es el área de higiene y seguridad. Laura hablaba de la cuestión de las multas, las suspensiones o las clausuras que puede haber en una obra. Sin llegar a tener la situación de un accidente de obra, podemos tener todos esos temas que realmente pueden afectar mucho lo que es el normal desarrollo de un contrato de construcción. Y hoy por hoy las multas son realmente cuantiosas, son valores muy, muy, muy significativos. Y también todo esto de la 2250 se vincula con lo que es trabajo registrado, que creo que es nuestra meta central como profesionales y nuestra responsabilidad social profesional que llevamos adelante. Sea responsabilidad social profesional como directores de obra, inspectores de obra, jefes de obra, o inclusive si tienen ustedes una empresa constructora, sea una pyme, sea una empresa grande como Criba que mencionó Laura, que es una de las empresas, a mi juicio, de mejor estándar y nivel dentro del mercado de la construcción hoy por hoy en Argentina y también en lo que es Cono Sur, o si es una pyme o es una empresa chiquitita, digamos, todos nos enmarcamos dentro de lo que es esta ley 2250. Y esa situación, un poco lo que está puesto acá en esta diapositiva, es que cuando hay un accidente, las afectaciones no son solamente en el sentido del accidente de trabajo o enfermedad profesional como contingencia cubierta. Hay un montón de afectaciones que ustedes pueden ver ahí en pantalla que realmente, digamos, es muy difícil llevar adelante una obra con la mochila de un accidente. Y todos tenemos la responsabilidad de prevenir. Entonces, hoy vamos a charlar un poquito, si me permiten, de prevención. Es difícil a veces condensar todo lo que es el área de seguridad y higiene en una charlita corta como esta, pero bueno, es muy importante para ustedes, porque este que ven acá es el territorio en el cual ustedes y nosotros vamos a estar trabajando. Es decir, con estas condiciones de trabajo. Estas fotos que ven acá son todas fotos oficiales de inspecciones de la SRT. Como bien dijo Laura, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es el organismo que controla toda la cuestión de la seguridad y higiene a nivel nacional. Y estas son las cosas que detectan ellos cuando visitan nuestras obras. Fíjense ahí
esta situación de la base, digamos, casi descalzada por un error en la patología de la obra civil, las condiciones que tiene ese trabajador. Fíjense en esta obra, ese tabique es un mural que está totalmente descalzado respecto del muro que va por arriba. ¿Lo ven? Lo negro que está entre el tabique de hormigón y la parte de mampostería, eso es un descalce estructural. Y eso es muy grave, ni hablar de las condiciones de circulación y medio ambiente que tiene esa situación. El trabajo en altura, como este, es prácticamente como construían los egipcios. Nosotros no podemos hoy tener estas condiciones de trabajo. Fíjense, una persona que está trepándose entre los andamios, sin elementos personales, sin elementos colectivos, realmente esperando la ocurrencia del siniestro. Fíjense estas otras condiciones, en donde tenemos un trabajador que está en altura, que está con una plataforma, pero que está con un elemento. La empresa le dio un elemento. La diapositiva se está pasando sola, por eso estoy... Sí, no sé por qué. Vamos, debe estar pasada para transición automática. Ahí está. Bien, fíjense esta persona. Esta persona está trabajando en altura, tiene un elemento, pero fíjense, ¿llegan a ver cómo está el elemento, el arnés colocado? ¿A dónde se ató esa persona? ¿A una línea de vida independiente, como dice el decreto 911, etcétera? No, se ató directamente al malacate de la terminal. Si se cae el balancín, que es lo más común que suceda, se cae con él, y ni hablar del tipo de arnés, que es una cuestión más técnica que tiene, que está mal. Es decir, estas cosas son las que vemos diariamente en las obras. No hay ninguna obra que no trabaje con energía eléctrica. Fíjense esto es absolutamente común. Y acá les dejo un dato. La energía eléctrica es la segunda causa de muerte en las obras. La primera es esta, la caída de altura. Entonces, si hay dos cosas centrales que tenemos que controlar, es la altura y las instalaciones eléctricas, y evitar, obviamente, situaciones como las que vemos allí. Después tenemos todo un conjunto de temas que, bueno, han ocasionado también muchos mortales, que es el trabajo en excavaciones. Acá lo vemos con el trabajo en zanjeo. Fíjense, la persona, permiso, voy a configurarlo de vuelta porque si no, vamos a estar pasando. Mientras les cuento, la persona está en una situación de trabajar sin ningún tipo de elemento de protección que evite cualquier tipo de colapso de lo que es las paredes de esa excavación, ni hablar de elementos. Y fíjense dónde está la máquina, allá arriba. Acá en esta lo que podemos ver es otro tema, que es el riesgo toxicológico. Es igual que el coronavirus esto. No lo vemos, pero el riesgo está ahí y es muy alto. Estas son placas de fibrocemento, placas que tienen un componente cancerígeno que es asbesto-amianto. El asbesto-amianto, cuando ustedes cortan y desmantelan en demoliciones este tipo de cosas, es un elemento que se respira. Y cuando lo respiramos, eso genera un tipo de cáncer específico que se desarrolla a los 20 años. Esto, para los abogados que trabajan en lo que es la parte de derecho, poder probar una enfermedad profesional a 20 años, seguramente Laura acordará que es bastante difícil buscar la causalidad que determina esa situación. Pero seguramente una exposición de respirar esto ya puede generar ese tipo de enfermedad tan grave. Y acuérdense que acá esto afecta a todos, al trabajador constructor, pero también al proyectista, al dueño, al director de obra. Es transversal a todos. Otro riesgo que tenemos en las obras. Y después tenemos todo lo que es la parte de manejo de máquinas y herramientas. Miren esta herramienta rotativa. Qué fácil que es engancharse un puño, una camisa en ese tipo de elemento. Y qué fácil que es tener una amputación en esa situación. O esta es la típica situación que genera amputaciones de extremidades. Esta máquina tiene que tener dos cosas básicamente para evitarlo. Un protector de disco que evita la parte del riesgo filoso de esa situación. Después una empuñadura para agarrar esto como si fuese una espada y poder controlar la amoladora. Y después, obviamente, condiciones de cómo está fabricada esa máquina. En el mercado tenemos de todo. Tenemos máquinas muy baratas y máquinas muy caras.
Las más caras tienen sistemas antitorque que frenan automáticamente cuando se clavan, y un montón de cosas bastante más desarrolladas. Acá yo quería traerles un poquito, para cerrar este panorama, una pequeña presentación que quería compartirles con ustedes, si les parece, Magdalena, Laura. Es un trabajo que se hizo en la Cámara Argentina de la Construcción hace unos años, que es un programa que se llama Construir Seguridad, y lo que desarrollamos fueron 21 cápsulas para poder difundir entre todo el sector de la construcción las cuestiones de la prevención en higiene y seguridad. No les voy a mostrar todas. No, pero vos habías hecho, me acuerdo en alguna vez que habías hecho la diferencia entre un incidente y un accidente, ¿no? Como que el tema de la prevención y la capacitación es súper importante. ¿Querés explicarlo eso o lo vas a explicar después? La siguiente de esta marca justamente esa cuestión de definición terminológica, pero ya que tomaste el tema, Magdalena, me parece importante destacarlo. El accidente es la contingencia cubierta por el sistema de riesgo de trabajo, ¿sí? Que puede ser accidente de trabajo, in labore o in itinere, o la enfermedad profesional. El incidente es la situación que por suerte no generó ningún tipo de daño. Es como un near miss, es una casi pérdida que se genera, pero no produjo ningún tipo de daño, ¿sí? Entonces, siempre son elementos que trabajamos, porque cuando alguien pudo haber sido lastimado en un tipo de incidente, tenemos que investigar y evitarlo. Pero lo más grave, obviamente, es la pérdida o la condición anatomopatológica, como dice la ley, en ese sentido. Me gustaría, igualmente ahora lo vemos en pantalla, pero si quieren les muestro, son videos muy chiquititos de 1 minuto de duración, como para resumir un poquito esta cuestión. La primera es una cuestión de presentación. En el trabajo nos exponemos a potenciales accidentes todo el tiempo. Ejecución de excavaciones, de submuraciones, de demoliciones, de operación de maquinaria, de operaciones en altura, de riesgo eléctrico, uso de herramientas y otras. Los incidentes son eventos no deseados que no provocan daños, pero que potencialmente pueden conducir a un accidente. Para trabajar seguros hay que estar alerta y mantenernos informados y capacitados. Ser conscientes de que al cuidarnos, cuidamos a otros. Y al cuidar a otros, nos cuidamos a todos. Esa es la base fundamental de una cultura de prevención en la empresa, donde interdependemos entre todos. Lo que buscamos es generar procedimientos operativos seguros, que mejoren la gestión del riesgo laboral, persiguiendo el camino seguro, probado y que brinda garantías. Los procedimientos industriales seguros minimizan la exposición a los riesgos. Si logramos trabajar de manera sistematizada y organizada, estamos preservando la salud y seguridad de los trabajadores y la eficiencia de las tareas productivas. Información para saber. Prevención para evitar. Ahí aparece justamente la placa de Yerik. Yerik trabajó con nosotros en esta presentación, la hicimos desde la Cámara, desde la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de Construcción y el Departamento de UOCRA, y fue un trabajo justamente mixto. Como vieron allí, esto ya no es usar un casco o unos zapatos, es mucho más extensivo y implica la obligatoriedad de trabajar con procedimientos de trabajo seguro, con normas y básicamente con un gran involucramiento del empleador. Fíjense, esta que es las condiciones generales que tenemos que tener en toda obra. Condiciones generales de producción. En una obra es muy importante mantener una actitud preventiva, nunca caminar sobre escombros, tiene que haber circulación libre y con acopio sectorizado. Hay que respetar los senderos peatonales, estar atentos a las áreas de exclusión y a las zonas de seguridad. Cortar o proteger armaduras expuestas y no circular debajo de cargas suspendidas. Fíjense que estamos hablando de cosas básicas que diferencian a la industria de establecimiento de nosotros, que es industria de la construcción. Si nosotros como obra podemos asemejarnos a esa industria de establecimiento con condiciones de medio ambiente de trabajo, orden, limpieza, buenas instalaciones, procedimientos, mecanismos y operaciones controladas, seguramente estaremos un poquito en mejor condición de trabajo. Bien,
No quiero aburrirlos con esto, pero quisiera pasarles un poquito, seguramente Laura podrá ampliar un poquito más en detalle la cuestión de la matriz normativa que tenemos dentro del sector. Obviamente los convenios de la OIT son, digamos, de carácter por encima de la Constitución y han sido recientemente, pongo el ejemplo, tomados como base para el desarrollo de los protocolos sectoriales que hoy tenemos dando vueltas dentro de lo que es el sector. Tenemos una ley de higiene y seguridad ya un poco viejita, es una ley que, digamos, marca cuestiones generales. Esa cuestión general se aplica a la industria a través de un decreto que es el 351, pero aplica a la industria de establecimiento. Nosotros, como construcción, tenemos un reglamento específico, que es el 911, que lo primero que hace es determinar que el 351 no aplica para nosotros. Entonces, cuando ustedes tengan alguna duda, vayan al 911 y no al 351, porque por nuestra lógica productiva tenemos tantas particularidades que lo tenemos definido en este decreto. Después tenemos la ley de riesgos de trabajo, que es el sistema, ley bastante ya vetusta, pero que es importante porque generó el organismo que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. La super lo que hace es controla el sistema, controla las ARRETE y permanentemente está sacando resoluciones que todos los días usamos y atendemos. Luego tenemos una cuestión de ordenamiento del sistema de pagos y además acá tenemos una situación. Hasta acá es todo normativa nacional, pero tenemos un momento de cruce normativo que es en la jurisdicción. Cada jurisdicción genera su propio código de edificación. Y en ese sentido siempre tenemos que movernos en estas dos grandes salas. Lo que marca la ley a nivel nacional y qué es lo que me dice, por ejemplo, la cosa chiquita, el código local de edificación, ¿sí? No es lo mismo que yo haga obra acá, yo ahora estoy en Vicente López, que haga obra en Vicente López, que vaya a San Isidro, que vaya a San Fernando, que vaya a Escobar. Yo cuando hago obras en Escobar uso otro elemento normativo. Cuando obras en Ciudad de Buenos Aires uso otro elemento normativo. Bien, y ahí sí, lo que mencionaba Magdalena hace un ratito, las definiciones. ¿Qué es el acto o la condición subestándar? Lo que va por fuera de la normativa. O lo que va por fuera de la política que cada empresa fije para prevenir el accidente. Cualquier cosa que no lo cumpla es un acto o condición. El acto es lo que hace la persona, la condición es, digamos, el problema de la obra. Pero fíjense, les doy un dato interesante. El 80% de los accidentes se generan por el acto y no por la condición. Con lo cual, en seguridad, básicamente hacemos seguridad con las personas, con la motivación, como tan importante decía Magdalena hace un ratito, la importancia de la capacitación. Incidente, ya lo vimos, accidente es, vamos a ponerlo, el que se produce en tiempo cero, en T0. Alguien se cae y es instantáneo. La enfermedad profesional lo que genera es la necesidad del agente de riesgo en el tiempo. El agente de riesgo puede ser el ruido. En el tiempo me desarrollo una enfermedad profesional que es la hipoacusia bilateral, por ejemplo, como para diferenciarlo, tiempo instantáneo y exposición en el tiempo. Y lógicamente, los que hacemos prevención intentamos detectar esto, por eso el análisis de riesgos es tan importante, detectar en fase temprana y poder avanzar. Bueno, un poco la ley de riesgos establece básicamente la obligatoriedad de hacer prevención y reparación. Si la prevención fue superada por el accidente, reparar. ¿Reparar cómo? Rehabilitando, recalificando, recolocando. Nosotros tenemos hoy por hoy, y acá vuelvo a destacar lo que mencionó Laura hace un ratito, la ley 22250 es trabajador de la industria de la construcción registrada. Ustedes saben que tenemos nosotros 3 convenios colectivos que aplican a nosotros. El primero, el 7675, que es el de BOCRA, el de la Unión Obrera de la Construcción de República Argentina, que marca a todos. Laura también mencionó una cosa muy importante, que es los capataces. Los capataces están por otro convenio, que es el convenio del sindicato Huecara, que aplica a lo que es capataces, maestranza, técnicos de seguridad y afines. Y después tenemos a otro que es el SOCANLIP, que es otro sindicato un poquito más acotado. Entre esos 3 conformamos todo lo que es 22250, que es a nivel de territorio nacional y obviamente es lo que obliga a tener ese personal amparado por una ART, aseguradora de riesgo del trabajo.
yo les sugiero que tengan presente que el monotributista y el autónomo siempre es una situación que bordea de alguna forma la legalidad. Y siempre nosotros como profesionales tenemos que abarcarnos y ir hacia lo que es trabajo registrado por 22250. El monotributista que trabaja para otro monotributista y que son 5 y que todos hacen lo mismo, en el mismo horario, en el mismo lugar, siguiendo las mismas órdenes de trabajo, es una relación de trabajo encubierta. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. ¿Bien? Nosotros nos abocamos a personal que tenga justamente ART. Y la verdad es que cada vez que hay un accidente, siempre tenemos situaciones que las conocemos. No hay nada, digamos, nuevo. Las causas de muerte siempre es, en primer lugar, es altura, en segundo lugar es riesgo eléctrico, y en tercer lugar es como que va peleando siempre entre lo que es el atropellamiento por máquinas viales y el derrumbe o el colapso estructural de excavaciones o obra civil. Eso es lo que genera la tercera causa de muerte. La verdad que siempre son cosas conocidas. Y ahí es en donde después seguramente ustedes seguirán reflexionando más adelante sobre el concepto de la culpa y esto de las responsabilidades emergentes del empleador en términos de la culpa ineligiendo o la culpa invigilando. Pero bueno, eso seguramente será motivo de otra reunión. ¿Qué cubre el ART? Cubre el accidente de trabajo, in labore es el que se hace en la obra. In itinere es el que es en el trayecto, de la obra a casa, de casa a la obra. Y la enfermedad profesional, como vimos antes. Después tenemos otras cuestiones de la responsabilidad civil por el viejo artículo 1113. Entonces, la ART, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué le piden ustedes como empresarios a la ART? Primero, que haga prevención, que eso es lo que siempre deberían hacer. Si se supera la instancia de la prevención y ocurre el siniestro, entonces ahí lo que aparece es la obligación de dar las prestaciones en especies, que es asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación es kinesiología, vamos a ponerlo así, y recalificación es una persona que ya no puede ejercer una tarea porque sufrió un daño, es intentar recolocarlo dentro de la misma empresa. Después tenemos un conjunto de indemnizaciones, si quieren llamarlo así, prestaciones dinerarias, que va en función de un puntaje, el puntaje que se asigna justamente según cuál fue la pérdida anatómica del dependiente. Bueno, esto vamos a pasarlo. Si quieren, vemos otro video y ya vamos avanzando con la siguiente y hacemos una ronda de preguntas, si quieren, hasta acá de cómo venimos. Visión cero es una visión internacional que se está desarrollando en lo que es el área accidentológica y tiende a ir hacia el cero. ¿Qué es el cero? Veámoslo acá. Visión cero. Todos trabajamos para desarrollarnos y para proteger a nuestras familias. El desarrollo del sector de la construcción requiere nuestro aporte colectivo. Así, nos beneficiamos todos. La construcción es una de las industrias con más alta cantidad de siniestros. Y trabajando con seguridad, ayudamos al sector a mejorar y a nuestra familia con nuestro trabajo. Pero no nos olvidemos que lo que usamos todos los días y de lo que dependemos en el trabajo es nuestro cuerpo. Toda obra hay que considerarlo como un espacio peligroso, por eso hay que estar siempre atentos y trabajando en equipo, cuidando a nuestros compañeros. Nadie, ni la empresa ni los trabajadores, debería aceptar condiciones que no sean las adecuadas. De esa manera generamos condiciones seguras y la responsabilidad es de todos. Nuestra meta es ir hacia cero siniestralidad. Y para eso tenemos que trabajar en forma segura todo el tiempo. Todos tenemos responsabilidades sobre la seguridad de las obras. Cuanto más alta nuestra categoría, más beneficios, pero también más responsabilidades y obligaciones. Nuestro crecimiento personal y profesional está atado a nuestra proactividad en materia de seguridad. Tenemos que mantenernos a la vanguardia y por eso es necesario incorporar las nuevas medidas en materia de seguridad y prevención, porque hacia ahí va la industria mundial de la construcción. Si producción y seguridad trabajan juntas, ganamos todos. Cuando hicimos estos videos, uno de los grandes desafíos era poder universalizar la comunicación no solamente para el trabajador, sino también para quien tenía capacidad de decisión y mando sobre el trabajador. Por eso incorporamos esta visión
Yo creo que esta pandemia de coronavirus de alguna forma nos va a obligar, y a ustedes les va a obligar seguramente cuando ustedes se inserten dentro de la profesión, a tener otra visión preventiva sobre el trabajador constructor y sobre las medidas de prevención. Esta visión de visión cero, justamente, estamos muy lejos nosotros como sector. No sé si les comenté, pero nosotros somos uno de los peores sectores productivos de la Argentina. Somos los que más cantidad de accidentes generamos y los que más cantidad de muertos generamos. Entonces, en ese contexto, tendremos que hacer todos un enorme esfuerzo para intentar llegar a esta visión cero, pero seguramente va a ser un camino de articulación entre todos los sectores, sector sindical, sector empresario, sector profesional, sector estatal, porque entre todos se desarrolla así y se lleva adelante. Hoy estaba en una conferencia en la mañana sobre justamente el COVID y los colegas de Uruguay. Ustedes saben que Uruguay ha desarrollado, prácticamente tuvo mínima cuarentena, y la industria de la construcción en Uruguay nunca se detuvo, y lo hizo gracias a un enorme acuerdo entre justamente estas patas, aplicando protocolos y demás. Entonces, realmente esta tripartita de Uruguay, que tiene más de 30 años, bueno, acá también se trabaja mucho en este sentido. Y obviamente será parte del ejercicio de ustedes. Chicos, el área de seguridad y higiene es enorme preocupación de todos los comitentes. Cuando ustedes vayan a hacer su primera casa, lo primero que les va a preguntar el arquitecto, más allá de los colores, del espacio envolvente y demás, es: arquitecto, arquitecta, ¿qué pasa si tenemos un accidente? ¿Quién lo paga? Entonces, estas cosas que estamos viendo hoy es un poco para darle marco a eso. En ese sentido, me parece importante destacarles o comentarles algunas resoluciones de la superintendencia, que son estas 4. Si bien esto, en este momento, está en pleno proceso de articulación con la comisión, quería comentarles porque son los instrumentos básicos. Toda obra tiene que tener un programa de seguridad. Hay 3 tipos de programa de seguridad. Este es el programa de la contratista, el del plomero, el electricista, el marmolero. El segundo es el mismo, pero para obras de menos de 7 días. Y el tercero es el programa de o el comitente o de la contratista principal, quien coordina la seguridad. Alguien tiene que coordinar a toda la gente que tenemos en la obra. Es el actor que lleva adelante este documento. Entonces, ¿qué tipo de obras requieren programa de seguridad? Prácticamente todas. ¿Qué contiene un programa de seguridad? Básicamente, lo que contiene es el análisis de riesgos. Yo veo qué puede llegar a pasar y cómo lo voy a mitigar. ¿Cómo lo mitigo? Lo mitigo con controles de ingeniería, con controles administrativos y lo último, con uso de elementos de barrera. Casco, zapatos y guantes. Pero es lo último. Antes tengo muchos otros pasos antes de llegar a eso. ¿Quién lo firma? Y esto habla de las responsabilidades emergentes en términos civiles y penales que competen a los actores. El PSH es el profesional de seguridad y higiene. Yo lo hago, yo lo firmo, obviamente. El representante técnico o el representante, el apoderado del empleador, por toda su enorme responsabilidad. Y luego la normativa pide que lo firme el director de obra. Ustedes, si no son empresa constructora pero hacen dirección de obra, les van a pedir que las empresas le van a decir: arquitecto, arquitecta, ¿me firma el programa de seguridad y higiene? Bueno, ustedes, más allá de firmar, siempre lean lo que firman, diría un abogado. Entonces siempre es bueno estar leyendo bien lo que ustedes firman, porque aparte ustedes tienen competencia sobre esto. Entonces deben poder hacerlo. La 4ª firma es la de la aprobación. Esto se aprueba por la ART y tiene 5 días de trámite, con lo cual es importante anticiparlo, y es un documento de igualdad de importancia que los planos municipales. Una obra se puede clausurar por falta de planos municipales o por falta de legajo técnico, artículo 20 del decreto 911. Si eso no lo tengo, puede ser gravemente sancionada la obra. Todo esto lo ponemos en un marquito como para ver los actores, si les parece, ¿sí? Primer modelo, vamos a poner, como dijo Laura, una obra de una gran empresa que tenga un buen sistema de gestión. Comitente, contrata al director de obra y contrata a la contratista. La contratista principal va a llevar adelante la coordinación de la seguridad e higiene, ¿sí? Con su programa de seguridad. Y después cada actor, cada subcontrato, va a entrar a la obra también con su servicio de seguridad e higiene. O sea que en la obra tenemos a muchos profesionales de seguridad, a uno que coordina y a uno que dirige.
Las direcciones de obra, hoy por hoy, están haciendo muchas auditorías de seguridad. Yo hoy por hoy tengo muchos clientes que son desarrolladoras inmobiliarias, empresas constructoras, para quien yo voy y hago procesos de auditoría y controlo que todos se porten bien, de alguna forma, que cada uno cumpla sus obligaciones. Desde la línea municipal para afuera, el sistema inspectivo viene a controlarnos y pasa a la línea municipal. Son las ARTs, es la ATL es la Autoridad del Trabajo Local, quien el Estado Nacional delegó en Capital Federal, Ministerio de Provincia, etcétera, el poder de policía. Y después el organismo a nivel nacional, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Todos estos convivimos en el territorio de la obra, cada uno con sus propios intereses, lógicamente. Vamos a otro modelo. El segundo modelo ya no es la obra grande, sino una casa. Ustedes cuando hagan sus primeras viviendas, fíjense qué modelo pueden aplicar. Es algo parecido a este, en donde tendrán un comitente que no tiene una contratista principal, que lo que tendrá es a un profesional de seguridad que coordina toda la seguridad y que luego contrata a cada uno de los gremios, que cada uno vendrá con su propio servicio. Pero es el comitente el que asume esa responsabilidad de coordinación. El resto de los actores son más o menos parecidos. Bien, si les parece, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o consulta, chicos, de lo que estamos viendo? Tenemos el chat también como para verlo, o cualquier duda, Magdalena, que vaya apareciendo por ahí. Yo quería preguntarte una cosa. Quería preguntarte algo. ¿Cualquier arquitecto puede ser responsable de seguridad e higiene o hay que hacer alguna especialización? El profesional de seguridad y higiene es el licenciado de higiene y seguridad. Aquel persona que cursó una carrera universitaria de 5 años. Es el que puede firmar como responsable de seguridad y higiene. Después hay carreras satelitales. Por ejemplo, yo soy arquitecto, pero además de arquitecto, yo hice un posgrado en la Universidad de Buenos Aires, que es un posgrado de 3 años de duración, que me dio incumbencias a mí, más allá de ser arquitecto, para poder firmar. Yo como arquitecto solamente no podía firmar ni llevar adelante ningún servicio. Yo como arquitecto, más arquitecto con posgrado específico de 3 años de duración, más o menos, puedo y llevo adelante servicios. Lo mismo pasa con ingenieros civiles y con otras ramas de distintas especialidades, ¿sí? Pero la carrera madre es la licenciatura de higiene y seguridad. ¿Alguien quiere preguntar algo? Mientras tanto, yo te quería preguntar también, ¿qué medidas podés recomendar para tener la obra segura? Porque hay cosas básicas que por ahí la gente no sabe, y además ellos mismos, caminando frente a las obras, se pueden dar cuenta si se cumplen o no se cumplen, como, no sé, los huecos obturados, cosas por el estilo. ¿Qué te parece que así, sin tener ejemplos en fotos, puedas contarles? Una de las cosas que el estudiante de arquitectura va entrenando cuando vas terminando la carrera como ustedes y empieza a estar en campo, es entrenar la mirada. Entrenar la mirada es cuando vos llegas a la obra, empezar a ver. ¿Y qué ves? Entonces, como bien dice Magdalena, ¿qué vemos cuando estamos en la obra? Lo que tenemos que ver es que la obra es un espacio industrial, es una industria, no es la obra, el quilombo, no, es una industria. Tiene que tener acceso seguro, orden y limpieza, y servicios de energía ordenados. Eso es lo básico. Después, tiene que tener servicios de infraestructura de producción. ¿Qué es eso? Comedor, vestuario, sanitario. ¿Sí? El sanitario es realmente un sanitario de obra, de una industria. ¿Está? No es solamente un bañito químico por ahí tirado. Es un artículo 24, y quien quiera ampliar el artículo 24 puede ver todo lo que exige la norma. Y después, todo lo que genera riesgo. ¿Qué genera riesgo? Lo que pueda lastimar. ¿Qué es lo que vimos? Altura, electricidad y equipos operativos. Entonces, cuando yo veo una diferencia de altura que me puedo caer, hay que colocar doble barandas. Doble baranda es una baranda de 50 centímetros y a 1 metro. ¿Y cuándo pongo una baranda? Cuando tengo una diferencia de más de 2 metros. Si tengo 1,5 metros, no hace falta. Si tengo más de 2 metros, ahí necesito tener obligatoriamente acá una doble baranda, ¿sí? Que contenga a la persona.
Después tenemos las cuestiones operativas, pero eso ya es específico de la tarea. Pero Magdalena, si esto lo podemos lograr en nuestras obras, tenemos una infraestructura de producción ordenada y prolija. Piensen que acá, ustedes seguramente como proyectistas y directores, después van a llevar a recorrer al comitente, a mostrarle esta casa que están construyendo o este edificio. Entonces, poder mostrarle cómo uno produce ese producto que diseñó y además en qué condiciones lo produce, cómo controla eso, cómo supervisa y lidera ese proceso, es también muy importante. Entonces, ahí es esas cosas las que tenemos que verificar. Si podemos hacer que la obra deje de tener esa imagen que uno tiene en la mente de cosa, digamos, desordenada, desprolija, cables intrínsecamente colgando, peligrosa, si podemos corrernos de ahí e ir a lo que es una obra. ¿Cómo, Magdalena? cables colgando, o a veces uno se tropieza con algo y es una tabla con clavos o cosas por el estilo, a eso me refiero. Exacto. ¿No? La verdad que clavarse una madera con clavo sale mucha sangre y es muy difícil, es complicado. Entonces todos los clavos se desclavan, nada queda en el piso para que uno pueda clavarse. Los cables siempre a mínimo 2,40 m para que uno no tenga un contacto directo, que es lo que se llama, ¿sí? Esas son las cosas básicas. Y siempre protección de borde. Hay muchos arquitectos que se caen en las obras. Hay muchos funcionarios, inspectores que se caen y hasta se mueren en las obras, porque encuentran un vacío o un pase abierto sin proteger y se caen, o quedan gravemente discapacitados. Entonces, lo que es protección de altura es central. Ahí no hay, digamos, espacio para la improvisación. Tenemos que hacerlo y hacerlo bien. Que la baranda no sean dos hilitos. Tiene que contenernos. Si yo me tropiezo, la baranda tiene que contenernos. Y después tenemos lo que vemos en pantalla, que es un poco, para ir ya avanzando, si les parece, el tema de las excavaciones. La excavación genera mucho riesgo, porque no solamente es el riesgo para mí, es el riesgo para los vecinos de hacer un desastre como todos los que se produjeron en el año 2011 y que dieron nacimiento a las resoluciones 503 y 550 de la Superintendencia. Les recomiendo, quien quiera ampliar, es un poco lo que si quieren les cuento ahora. Todo lo que es excavación de subsuelos es la resolución 550, que obliga básicamente a tener un auxiliar del responsable en la obra en forma permanente y a un legajo técnico ampliado. Si yo excavo a más de 1,20 m, pero lejos de la medianera, vamos a decirlo, tengo que acceder a lo que es esta resolución. Esta resolución se hizo a medida de las obras de AISA, en donde en un momento cuando AISA hacía tendido, y la gente moría, sepultada, bueno, dijeron, paremos con esto, y en abril de 2014 se hizo justamente esta situación de contención de alguna forma. Por extrapolación se lleva a cada vez que vos haces un pozo. Cada vez que haces un pozo, ¿qué puede pasar? Se puede derrumbar. Y si se derrumba, se puede derrumbar arriba de alguien. ¿Qué dice esto? Básicamente, en síntesis, dos cosas. Que yo, si excavo más de 1,20 m, tengo que poner paredes de contención. Y si voy a más de 1,80 m, tengo que atar a la persona con un arnés. Después tenemos las excavaciones simples, que como estas, lo que implica es lo que, bueno, charlábamos recién con Magdalena, que es el orden, la limpieza, la adecuación. Medidas básicas. Fíjense algunos ejemplos como para que puedan ver ustedes esta situación. Esta es una obra mía hace unos años, que al jefe de obra se le ocurrió en un atisbo de irresponsabilidad de excavar en 5 metros de ancho, que es lo que ven ahí, al lado de un edificio de más de 100 años, en donde justo venía una tormenta y generó un descalce enorme, una situación de riesgo tremenda, que hubo que salir con una cuadrilla de emergencia a apuntalar abajo de la lluvia, porque si no eso se venía abajo. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Cuando ustedes abran, sea a mano, sea con una máquina, cuando ustedes decidan abrir, sepan qué van a hacer. Y nunca abran más de lo que estaba establecido en el plan de excavación. ¿Qué es esto? 1,5 m. Si ustedes abren menos de 1,5 m, van a estar bien. Si ustedes deciden abrir más de 1,5 m, porque el maquinista está apurado, porque hay que ir más rápido, por lo que sea... O porque la base... ¿Qué pasa si la base tiene 2 metros? Ay, ahí retorno. Si la base tiene 2 metros de ancho.
por ejemplo. Si la base tiene 2 metros de ancho, en 2 metros no hay mucho problema, Magdalena. El problema es cuando tenemos bases de 2,5 metros o 3,5 metros. Ahí lo que yo hago es articulo con el estructuralista y hago la base en 2 pedazos. Okay. O hago la base en una parte, submuro, contengo todo y recién ahí trabajo abajo en forma segura. Bueno, algunos elementos de protección que establece la norma es esto de una charla diaria, digamos, lo que es el personal de retén, vallados, bueno, temas genéricos que hacen a toda esta cuestión operativa. Después acá aparece, para ya ir cerrando un poquito la charla, todo el conjunto de documentación. Ustedes saben que nosotros trabajamos en prevención, yo hago prevención, pero después viene el momento de la reparación. El momento de la reparación es el momento de intervención de los letrados. Y seguramente Laura acordará conmigo que vos para poder defender a tu cliente necesitas darle elementos. Y esos elementos es toda la prueba documental. Entonces ustedes como directores de obra tienen que hacerse de toda esta prueba documental. Porque el abogado, si ustedes no le dan pruebas, el abogado no puede defenderlos. Ustedes al abogado tienen que darles pruebas. Nosotros hacemos prevención, pero después siempre hay que prepararse para lo peor. ¿Qué es eso? Control de accesos. En la obra está solamente aquel que tenga garantizada la cobertura del sistema de seguros. Como ven, esto es una carretilla de documentación que terminamos transportando en la obra, porque tenés programas, RT, nóminas, seguros, del profesional, BTV, legislación, un montón de papeles. Pero es fundamental porque garantiza las responsabilidades y la protección de 2 personas centrales, el director de obra y después el comitente. Acuérdense que el comitente es el dueño de la cosa riesgosa y que tiene mucho... Sí, Laura. No, que es muy bueno lo que estás señalando y quiero recalcarlo, que esté en obra toda esta documentación, porque hemos tenido clientes en el estudio que tuvieron que pagar multas porque la documentación, en vez de tenerla en la obra, la tenían en la oficina del contador. Entonces les cayó una inspección y la inspección le dijo, no, la documentación tiene que estar en obra, no en la oficina del contador. Y en ese momento el contador no les podía atender, no le podía mandar una moto con toda la documentación y tuvieron que pagar una multa. Entonces es fundamental que esté en obra, digitalizada, en formato papel, en una caja fuerte, en una de esas cajoneras antiguas de carpeta, con bajo llave, pero en obra. Solo esa acotación, perdóname. Es muy importante eso, Laura, porque aparte, Laura, el inspector no espera. El inspector te lo pide. Si no lo tenés, no te espera ni la moto, ni que te manden el mail en el teléfono, no te espera nada. Entonces tiene que estar en la obra. Y nunca se les ocurra no dejar entrar al inspector, porque te aplican el artículo 20 de la 265, que es obstrucción de justicia. Entonces, déjenlo entrar, atiéndenlo muy bien, y preséntenle, y tengan para presentar todo lo que tienen que tener. Es más, perdóname, una sola cosita que con relación a sí, obvio. Específicamente con esto. A veces uno, es una cuestión de calle, ¿no? De experiencia. Después de muchas obras, dice, voy a preparar a una persona y voy a pagar el sueldo de una persona para que esté en la obra capacitada para atender a un inspector. Y no va a ser un costo, va a ser, al contrario, un beneficio para esa construcción. Porque el no saberle dar la información, que lo atienda el capataz, que le diga no, lo tiene el... No sirve, genera un perjuicio económico más grande. Entonces, tener a alguien capacitado en obra como para atender es fundamental. Eso solo, perdóname, no te quiero robar tiempo. No, por favor, Laura, es buenísimo tu aporte y me hace pensar una cosa muy importante que es, por ejemplo, yo tengo muchos clientes de desarrolladoras inmobiliarias que, digamos, es como un nivel de comunicación distinto. El capataz atiende cuestiones de producción. Al inspector, ¿quién lo atiende? Lo atiende alguien que, por ejemplo, pueda manejar esto. El personaje básico es el auxiliar de seguridad y higiene, que está entrenado en esto. Y yo tengo muchos clientes que han asumido ese costo, como vos bien decís, Laura, y es preferible pagar un sueldo a tener unas multas. Hace poquito estábamos trabajando con un funcionario en cuantificar cuánto serían las multas ante una situación típica en una obra chica de 10 personas con desvíos mínimos. Mire, los números sorprenden. Entonces, realmente es mucho más barato hacer prevención y estar organizado. Esta documentación vence. Todo esto que tienen que tener acá, vence.
Y les quiero dejar una idea central que me parece lo más importante. Ustedes como profesionales, directores de obra, exijan el cumplimiento de la resolución 231. ¿Qué dice eso? Que el responsable de seguridad y higiene de cada empresa tiene que ir a la obra una vez por semana. Siempre. Una vez por semana el profesional, no un técnico, ¿eh? El profesional de seguridad y higiene, el que firma el programa, el que asume la responsabilidad, debe ir una vez por semana a la obra. Y tiene que pasar como mínimo 3 horas por semana en la obra, ¿sí? Entonces, esto se cumple, yo en mis obras lo hago cumplir con un libro de visitas y a todos los colegas obligo a ir y les digo, cada vez que vos vas, me firmás a la hora que entrás y a la hora que salís, porque yo quiero saber si vos fuiste y qué hiciste, porque después está el que va. Y entonces necesitamos que el servicio de seguridad realmente esté muy involucrado, porque necesitamos justamente esto de trabajar en prevención. Bien, para después dejarles unas ideas, acá en términos normativos, básicamente el decreto 911 es el reglamento. Cuando tengan alguna idea o alguna duda sobre cómo resolver alguna cuestión operativa, yo lo que les recomiendo es vayan al 911. El 911 tiene 9 capítulos y 377 artículos. Perdón, la duda que ustedes tengan. Aclaro una cosa, está en el la tiene en campus, en el módulo de hoy, está la 911. No sé si se escuchó porque... Es muy importante, Magdalena, porque cualquier duda operativa, capaz que uno no sabe cómo resolver un balancino, cómo resolver un tablestacado o un entibado, y entonces te vas nutriendo o del 911 o de las resoluciones complementarias que perfeccionan el sistema de riesgo del trabajo, que es el que estamos viendo aquí en pantalla de la 24557. Básicamente, esta es un poco el escenario del ejercicio de la prevención dentro de las obras. Acá ustedes lo que vimos más o menos es un poquito el riesgo físico-mecánico, ¿sí? Que es caerte a nivel, la caída al distinto nivel, atrapamiento, golpe, contusión. Esas 5 cosas puestas en riesgo físico-mecánico. Después, electrocución, contacto directo o indirecto con algo que esté energizado, que es el riesgo acústico, perdón, riesgo eléctrico. Riesgo acústico es enfermedad profesional, básicamente. Riesgo toxicológico, las chapas de fibrocemento que vimos. O cuando ustedes desarman una caldera que estaba construida hace 30 años, seguramente tenga un aislamiento de amianto asbesto. Máxima precaución con eso. Las obras se incendian también, con lo cual el riesgo de incendio existe, el riesgo vial de atropellamiento, el riesgo social, que tenemos también situaciones de mobbing y bullying en las obras, y hoy le sumamos el riesgo biológico. El SARS-CoV-2 generó la enfermedad de COVID-19. Hoy en todas las obras tenemos la obligatoriedad de tener un protocolo específico de SARS-CoV-2. ¿Cómo vamos a hacer para poder prevenir la situación de un contagio dentro de la obra? Es un riesgo biológico, otro riesgo más que tenemos dentro de la industria de construcción. Entonces, cualquier duda, digamos, está un poquito viejo el 911, tiene más de 20 años, pero bueno, es un instrumento que algún día será actualizado. Acá, bueno, también las cuestiones que me parece central es quién es el responsable de todo lo que charlamos. El primero es el empleador, porque tiene la responsabilidad como empleador, ¿sí? La culpa invigilando, vigila a la persona y tiene responsabilidad por ello. Después tenemos la responsabilidad del director de obra. Ustedes saben que el director de obra tiene la voz cantante en la obra. Lo que dice el director de obra, autoridad máxima en la obra, en la pirámide jerárquica, es lo que debe hacerse. Si ustedes dudan ante cualquier situación de obra, paralicen la tarea o suspendan la tarea. Hace poco un autor leía que decía, uno en la industria de la construcción dice muchas menos veces que no que lo necesario. Hay que decir más que no en las obras, especialmente con algunas empresas que no son como Criba, que mencionó Laura, que para mí Criba es la mejor empresa del país, tiene un índice de incidencia bajísimo y tiene excelentes profesionales. Cuando trabajamos con otras empresas, tenemos muchas veces que decir que no, porque la responsabilidad es nuestra como directores de obra. Y acuérdense que también es de nuestro cliente, que es el comitente, el que responde por el concepto jurídico de la cosa riesgos.
Bueno, para ya un poco ir avanzando y terminando, esto de las obras tienen estas infraestructuras de producción. Acá un poco lo que mencionábamos del abaco fíjense, de las horas, mínimo una vez por semana de todos los responsables de seguridad. Y esto de construir la infraestructura de producción implica los baños, el comedor, el vestuario, y la norma establece esta tapabilidad para ir armándolo. Después tenemos un conjunto de otros documentos digamos, importantes dentro del sector. Yo me quiero quedar con uno que es el final, que fue el producto de un enorme trabajo plurisectorial que se desarrolló entre la Cámara Argentina de Construcción y la UOCRA y el Estado argentino, que fue el tema de la mecanización de cargas. Esto del bolseo de cargas. ¿Ustedes saben cuánto pesa una bolsa de cemento? 50 kilos. No sé si alguien levantó alguna vez 50 kilos, yo la verdad que no puedo. Entonces 50 kilos genera una cantidad de trastornos musculoesqueléticos muy grandes. Está cuantificado que cada enfermedad profesional de todo eso genera al sistema más o menos unos $8.500 de costo de reparación. Entonces, esta resolución lo que hizo fue intentar resolver esa situación limitando las cargas a 25 kilos, que es bastante más fácil, y mecanizar cargas. O sea, esto no estamos hablando de un robot, estamos hablando de una carretilla para mecanizar la carga, o una zorra. Yo en muchas obras mías lo he resuelto con una zorrita, y realmente la receptividad que uno encuentra en los trabajadores es muy buena. Gracias, arquitecto, por resolverme con esta pavada esto de que después a mí me dolía la espalda. Entonces, y esto lo hacemos justamente con esto que dijimos al principio de intentar armar que la industria de la construcción sea lo más parecida posible a una fábrica y no tanto a lo que históricamente se concibió como una obra. Creo que si podemos lograr eso, me parece que entre todos vamos a seguramente desarrollar un muy buen desarrollo del sector y vamos a mejorar las condiciones de seguridad e higiene de las obras. Así que bueno, yo por parte mía me gustaría preguntarles si tienen alguna duda o alguna consulta, y obviamente agradecerle muchísimo a Magdalena y a Laura la invitación, que ha sido muy gentil de parte de ustedes. Para mí fue un placer estar acá y estoy dispuesto a cualquier tipo de duda o pregunta que les haya quedado. ¿A partir de qué tipo de obra, de qué tamaño de obra necesitan especialistas en seguridad e higiene? ¿A cualquier magnitud? O sea, si yo hago reforma de baño o a partir de qué... La resolución 552 te establece que cuando vos tenés más de 1000 metros cuadrados como una condición, o más de 4 metros de altura como condición, tenés que tener un servicio de seguridad. O cuando hagas albañilería, digamos hormigón armado, o cuando tengas cisajes, con lo cual hoy por hoy la realidad es que cualquier obra, si le haces una planta baja, tenés 2,60 metros de altura mínima para un local de primera, más 20 centímetros mínimo de entrepiso, más una carga, más un poco de desmonte y desnivel, es posible que llegues a 4 metros. Con lo cual, hoy por hoy, el límite es ese, con lo cual aplicaría a cualquier industria que genere una obra en esas condiciones. Es posible que esto se haga un poquito más restrictivo justamente para aclarar que toda obra en estas condiciones tiene que tener un servicio de seguridad y higiene. Bueno, si yo hago un baño, reposiciono un baño a 30 metros de altura... No, en ese caso no. Si vos haces lo que llamaríamos en el Código de Edificación Nuevo una microobra menor a 30 metros, ahí no tendrías la necesidad. A menos que hagas una demolición. Si vos demolés la pared para ampliar en esos 30 metros cuadrados, tenés demolición. Tenés que tener un servicio de seguridad con todo lo que ello implica, con todas las medidas preventivas. Porque la pared se puede caer, sean 30 metros cuadrados, sean 200. El riesgo existe. Entonces, en ese sentido, siempre hay que ver cada caso en forma particular. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero es medio de datos. Quería saber si sabías más o menos cuáles, o sea, qué países, o sea, a escala global tienen los mejores, digamos, puntajes de seguridad y como resumido, cómo lo logran.
Mira, en la región, y me refiero a la región como Cono Sur, es todo mucho más complicado por cuestiones de idiosincrasia, por cuestiones de lo difícil que es aplicar normas de control, ¿sí? A nivel regional está, me parece a mí, y creo que uno siempre lo viene verificando, en un paso más adelante Uruguay. Uruguay tiene un trabajo muy desarrollado con el ZUNCA, que es, digamos, el sindicato allá, pero no está tan distinto esto a nivel, digamos, mundial. En todo el mundo la industria de la construcción es una de las industrias más peligrosas por todo lo que charlamos, pero nosotros a nivel regional, pensá que, digamos, nosotros Argentina generamos una enorme cantidad de accidentes. Producimos, el año pasado fueron 97 muertos, ¿sí? Por año, solamente nosotros. Es un montón, ¿sí? Entonces, localmente es en donde tenemos que intentar desarrollar más esa cuestión preventiva. Esto que un poco pusimos en los videos, incorporar esto de la idea de seguridad y producción. Yo no puedo producir si no hago seguridad, ¿sí? Safety first. Primero seguridad y después hago la producción, después hago la obra, pero primero seguridad, ¿sí? Ese es un poquito el tema, Florencia, pero digamos, básicamente pasa por ahí. Nuestros índices son bastante altos. Gracias. No, por favor, Florencia. ¿Alguien más quiere pasar? Bueno, creo que fue bastante productiva la clase. No sé si tenemos que hacer un aplauso virtual, pero acá te lo hacemos visual. Te súper agradecemos y espero que por lo menos guardemos todos los apuntes para cuando empecemos a trabajar y tengamos en cuenta todas estas cuestiones que antes no eran importantes y cada vez se están ocupando un lugar mucho mayor, un costo muy importante en la obra. Eso hay que tener en cuenta, que lleva un costo muy alto, sobre todo ahora con el tema del COVID, y hasta hace poco tiempo se soslayaba y ahora los controles son muy exiguos y justamente para tratar de prevenir las cosas. Así que, bueno, Darío, te súper... Te dejo un dato, muchas gracias, Magdalena, para terminar solamente. En la Sociedad Central de Video hicimos un pequeño trabajo ahí sobre cuál es el costo de implementar todo esto que vimos. No es tanto. Estamos hablando más o menos de un 3%, del 2 al 3% del precio de venta de cada contrato de construcción, ¿sí? No es tanto. Y si hablamos de las consecuencias lesivas que puede ocasionar un accidente de trabajo, y cuando todo esto termina en sede judicial, estamos hablando en trabajos teóricos y no tan teóricos que hicimos con algunos siniestros, de más o menos de 13, 15, 20 puntos sobre el total, con lo cual fíjense, si no lo hacemos desde el punto de vista del valor humano, lo podemos hacer de los costos. Entonces siempre es mucho más barato hacer prevención que hacer reparación. No quiero sacarle trabajo a los abogados, pero digamos, estamos hablando de gente básicamente, y bueno, es la responsabilidad que llevamos nosotros como profesionales, que tuvimos la suerte de estudiar y muchas veces los trabajadores no tuvieron esa suerte, entonces tenemos que nosotros también de alguna forma cuidarlos a todos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, en serio. No, gracias a vos. Gracias. Gracias. Bueno.